Estimados amigos, hoy vamos a estudiar un importantísimo tema, la administración que Cristo eliminará. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la administración en la congregación cristiana. Jesucristo dijo: no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Tampoco sean llamados caudillo, porque su caudillo es uno, el Cristo. Mateo capítulo 23, versículo 8 y versículo 10. Jesús definió su posición entre sus discípulos. Él era el único maestro, él era el único caudillo. Ninguno de sus discípulos podría quitarle jamás esa posición. Los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Desde el Pentecostés del año 33 era común hasta el año 66 era común, los apóstoles y ancianos en Jerusalén constituyeron una administración capaz de resolver las dificultades y las disputas de las congregaciones de todo el mundo. Compare con el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6 y capítulo 15, versículo 1 al 29. Por 33 años, Jesucristo, como cabeza de su congregación, estaba usando a este grupo de hombres, guiándolos con su Espíritu Santo y las Escrituras en la toma de decisiones. Compare con el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 22 hasta el 23. Sin embargo, el año 66 era común, fue el año en que se puso fin a este arreglo administrativo. Retírense de Jerusalén. Jesús advirtió a sus discípulos de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Les dio una señal que les indicaría que su destrucción estaba llegando. Esa advertencia está registrada en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 20 al 21. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense. Cuando las legiones romanas se retiraron, después de unos meses de asedio, los cristianos huyeron de Jerusalén a las montañas, como recomendó su Maestro Jesucristo. Los apóstoles y ancianos de Jerusalén también huyeron, de modo que la administración centralizada que había estado dirigiendo a las congregaciones cristianas de todo el mundo se desintegró y nunca más se volvieron a juntar. En el año 70 era común, los romanos regresaron y destruyeron totalmente la ciudad y su hermoso templo. Jesucristo es el cabeza. La desintegración de la directiva central de la congregación de cristianos dejó a las congregaciones sin dirección alguna. La respuesta es no. Jehová, quien levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo y lo sentó a su diestra en los cielos, también lo hizo
cabeza de la congregación. Leamos cómo lo explica Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 19 hasta el 22. Es según la operación de la potencia de su fuerza, con la cual ha operado en el caso de Cristo, cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este sistema de cosas, sino también en el que ha de venir. Él también sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y lo hizo cabeza sobre todas las cosas en cuanto a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Como hemos leído, las congregaciones de cristianos pasaron a depender de la dirección directa de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Así se suprimió la dirección apostólica desde Jerusalén. Cada congregación funcionó de modo autónoma, pero dependiendo del cabeza, Cristo. Un análisis de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis nos llevan a esta conclusión. Vea la nota número 1 al fin de este artículo. Tomemos como ejemplo el mensaje que Cristo envió a la congregación de Éfeso. Al ángel de la congregación que está en Éfeso escribe: estas son las cosas que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus hechos y tu labor y aguante, y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos. Revelación capítulo 2, versículo 1 al 2. La eficaz dirección de Cristo. Por 3 siglos, este sistema funcionó eficazmente. Para finales del segundo siglo, había congregaciones cristianas en la India, China, Rusia, Persia y otras naciones muy distantes. Vea, nota número 2 al fin de este artículo. Cada congregación funcionó con la colaboración de un cuerpo de ancianos. El cuerpo de ancianos debería entender su posición, como dijo Pablo a los Corintios: no que seamos amos sobre la fe de ustedes, sino que somos colaboradores para su gozo, porque es por su fe que están firmes. 2 Corintios 1:24. Compare con 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3. El hombre del desafuero, el hijo de la destrucción. Yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos, y no tratarán al rebaño con ternura. Y entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. Nota al pie de la página. Aviesa se puede traducir como falsas, mentiras, perversas. La presencia del desaforado. Sin embargo, Satanás estaba trabajando para tomar el control de todas las congregaciones cristianas del mundo. Algunos ancianos cristianos que habían sido nombrados para pastorear las congregaciones comenzaron a enseñar cosas que Cristo o sus apóstoles no habían enseñado. Mezclaron las enseñanzas cristianas con la filosofía griega y las religiones paganas.
Además, se convirtieron en amos sobre la fe de sus hermanos cristianos. Obligaron a los hermanos a poner fe en las doctrinas y los credos que habían inventado. Las palabras de Pablo se estaban cumpliendo. Leamos lo que está escrito en Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. La operación de Satanás. Esta clase de líderes cristianos se pusieron al servicio de Satanás. Creyeron que tenían la responsabilidad de estudiar las Escrituras y definir el sentido correcto. Y los hermanos solo tenían que escuchar o estudiar las conclusiones a las que habían llegado. Así, quitaron la Biblia a los hermanos diciéndoles, nosotros se las vamos a interpretar. Llegaron al extremo de prohibir la lectura independiente de la Biblia, por temor a que lleguen a malinterpretar las Escrituras. Las consecuencias de este proceder se ven con claridad hoy, en el siglo XXI. La gente no tiene ningún interés en estudiar o de leer las Escrituras, porque creen que es responsabilidad de los ministros religiosos. Hoy, cientos de millones de personas dicen ser cristianos, pero no han leído toda la Biblia ni una sola vez, y no tienen ningún interés de hacerlo en el futuro. El clero con apoyo político. Para el tercer siglo de nuestra era, los bandos en conflictos entre los que se decían cristianos pusieron en peligro la paz romana del imperio. Las interminables disputas sobre el sentido correcto de las Escrituras se hizo evidente en el concilio de Nicea en el año 325, era común, convocado por el emperador Constantino. El apoyo político que Constantino dio a una de las partes puso de manifiesto que Satanás había conseguido su objetivo, el control de la congregación cristiana, la iglesia organizada con apoyo político. Jesucristo y su Espíritu Santo ya no tenían nada que hacer en la congregación de los cristianos. Ahora estaba al mando el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el Espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Dejemos que el apóstol Pablo haga una explicación en detalles de todo este asunto. Leamos segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, le solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá, a menos que primero venga la apostasía, y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Él está puesto en oposición, y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios, o todo objeto de reverencia, de modo que se sienta en el templo de Dios y públicamente ostenta ser un Dios. ¿No se acuerdan de que, estando todavía con ustedes, yo solía decirles estas cosas? De modo que ahora ustedes conocen la cosa que obra como restricción.
con miras a que Él sea revelado a su propio tiempo. Es verdad que el misterio de este desafuero ya está obrando, pero solo hasta que el que ahora mismo está obrando como restricción llegue a estar fuera del camino. Entonces, realmente, será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Pero la presencia del desaforado es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución, porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error, para que lleguen a creer la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados por no haber creído la verdad, sino haberse complacido en la injusticia. Digna de ser eliminada por Cristo. Como hemos leído, una apostasía tomaría control de la congregación y el hombre del desafuero se sentaría en el templo de Dios. Pero la presencia de este desaforado sería con el apoyo de Satanás, no con el apoyo de Cristo. Satanás usaría las mentiras, toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos y todo engaño injusto para asegurar el control que ejercerían sus ministros. Este hombre del desafuero es el clero de los innumerables grupos sectarios en que se han dividido los que dicen ser cristianos. Esta administración centralizada en manos de hombres corruptos es digna de ser eliminada por Cristo. Como dijo Pablo, a este desaforado el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Sin duda, esa destrucción será al comienzo de la gran tribulación. Un autoexamen sincero. Al llegar a este punto, es importante hacerse un autoexamen sincero. ¿Me siento libre de estudiar la Biblia de forma independiente? Como dice Pablo, probar para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Me amenazan con la expulsión si no creo en todo lo que enseña mi iglesia? A menudo se usa el pasaje bíblico de 3 de Juan capítulo 1 versículo 9 al 10 para justificar la expulsión. Se interpreta que la enseñanza del Cristo es lo que enseña la iglesia a la que usted asiste. Pablo dice, donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Nadie debería sentirse esclavizado en la congregación verdadera de Cristo. Los líderes de mi iglesia se autoproclaman la voz de Dios, el único canal que Dios usa, o como dice Pablo, se alzan a sí mismos, insistiendo en que solo a ellos se debe escuchar, porque no hay salvación en ninguna otra religión. ¿Tratan de disuadirlo a que haga alguna investigación bíblica independiente? Compare con lo que dice Juan 14, versículo 6 y Hechos capítulo 4, versículo 12. Pregúntese, ¿verdaderamente
amo la verdad? ¿O estoy conforme con mi religión, enseñe la verdad o no? ¿Soy indiferente? El cristianismo es una relación con Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo están unidos por la fe en Él. Esa fe los ha conducido a sentir amor a Jesucristo y a obedecer a sus enseñanzas. Compare con Juan capítulo 14, versículo 1 al 15, y compare con Hebreos capítulo 4 y versículo 2. No es la obediencia ciega a una religión lo que nos llevará a conseguir la vida eterna. No es el hombre del desafuero el que nos llevará a la vida eterna. Nota número 1. Al leer los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, descubrimos que es Cristo quien dirige a todas las congregaciones. Por eso se dice que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Los candelabros de oro representan las congregaciones. Vea Revelación 1:20. B. Jesucristo dice: todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y corazones, y a ustedes les daré individualmente según sus hechos. No es a ningún hombre o grupo de hombres que ha delegado ese trabajo. Revelación capítulo 2, versículo 23. C. A las 7 congregaciones se les da esta exhortación: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Es obvio que el Espíritu Santo está ayudando a cada miembro de la congregación. D. Los ángeles, al mando de Jesucristo, están cooperando con Cristo, pues son enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación, y por eso los mensajes se dirigen principalmente a ellos, y no a los cuerpos de ancianos de las congregaciones. Compare con Revelación capítulo 2, versículo 1, 8, 12, 18, y capítulo 3, versículo 1, 7, 14, y además con Hebreos 1, 14. Nota número 2. Si desea leer una investigación seria sobre el trabajo misional de la congregación cristiana desde el Pentecostés del año 33 era común hasta el siglo XX, les recomiendo leer el libro La Iglesia Peregrina por Edmund Hammer Broadbent. Se halla en internet. Es gratuito.